¿Acaso existe un silencio más profundo que el de un apartamento donde antes resonaban dos vidas y ahora solo habita el eco de una? Carmen habría jurado que no. Su salón, antaño escenario de debates literarios con Manuel y risas compartidas ante alguna película clásica, se había convertido en un mausoleo de recuerdos pulcramente ordenados. Los libros en las estanterías, testigos mudos de una felicidad extinta hacía 5 años, parecían observar con la misma melancolía con la que ella contemplaba el discurrir monótono de sus días desde el balcón, entre geranios que luchaban por florecer y un limonero en maceta cuya acidez era casi una metáfora de su existencia actual. Valencia, con su luz dorada y el murmullo constante del Mediterráneo, seguía siendo hermosa, pero para Carmen, de 70 años, la ciudad había perdido parte de su color. Sus hijos, Inés en Alemania y Carlos en Canadá, eran presencias queridas pero distantes, estrellas fugaces en la pantalla de la tableta durante las videollamadas semanales. La soledad, esa compañera indeseada, se había instalado con la parsimonia de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Fue Elena, su amiga de toda la vida, tan pragmática y terrenal como Carmen era soñadora y etérea, quien le sugirió con su habitual franqueza: Carmen, tienes que salir de esas 4 paredes, aunque sea virtualmente. Apúntate a algo, lee, comenta, pero haz algo. Y así, con más resignación que entusiasmo, Carmen había creado un perfil en Rincones del Alma, una red social para mayores con inquietudes culturales que le recomendó una antigua compañera de claustro. Un par de comentarios insulsos sobre la última novela de Almudena Grandes, alguna foto de su nube, el persa blanco que era su sombra y poco más. Hasta que una tarde de otoño, mientras la luz anaranjada teñía de nostalgia los edificios de la calle de la Paz visibles desde su ventana, apareció una notificación. Arturo Vélez ha solicitado conectar contigo. Curiosa, pulsó sobre el nombre. El perfil mostraba a un hombre de unos 60 y tantos, canoso, con una mirada que Carmen, exprofesora de literatura, no dudó en calificar de profunda e inteligente. Las fotos eran discretas, elegantes. Arturo en lo que parecía una excavación arqueológica. Arturo sonriendo con un libro entre las manos frente a una estantería que recordaba a la suya. Arturo contemplando un paisaje montañoso que transmitía paz. Su biografía era escueta pero sugerente. Ingeniero civil, viudo, amante de la belleza en todas sus formas, buscando almas afines con las que compartir el viaje. Carmen sintió un leve, casi imperceptible aleteo en el pecho. Hacía tanto que no experimentaba esa chispa de curiosidad por alguien nuevo. Dudó. Manuel siempre le había advertido sobre los peligros de esos inventos del demonio, como llamaba Internet. Pero Manuel ya no estaba, y la soledad pesaba como una losa. Con un encogimiento de hombros casi imperceptible, aceptó. Los primeros mensajes de Arturo fueron formales, corteses. Comentó uno de sus antiguos posts sobre Salinas, elogiando su aguda sensibilidad poética. Carmen, halagada, respondió con una cita de cernuda. Y así, como quien descorre un pesado cortinaje, la conversación fluyó. Hablaban de libros, con la avidez de quien encuentra un oasis en el desierto, de música que les erizaba la piel, de los pequeños placeres y las grandes preguntas de la vida. Arturo parecía entenderla con una facilidad asombrosa, adivinando sus pensamientos, completando sus frases. Le contó que era ingeniero, sí, pero que actualmente estaba en Colombia, supervisando un proyecto humanitario para construir puentes en zonas rurales aisladas. Un trabajo duro, dijo, pero inmensamente gratificante. Su esposa había fallecido hacía unos años, una enfermedad cruel y rápida. No tenía hijos, o al menos no unos que le apoyaran. Carmen no lo entendió bien al principio. Carmen, por su parte, se encontró compartiendo con aquel desconocido virtual detalles de su vida que ni siquiera sus hijos conocían. La melancolía que la embargaba al atardecer, el perfume de los jazmines que le recordaba a su madre, su secreta afición por los documentales sobre el antiguo Egipto. Se sentía escuchada, comprendida, rejuvenecida. Arturo se convirtió en su primer pensamiento al despertar y el último antes de dormir. Esperaba con ansia la lucecita verde junto a su nombre en la aplicación de mensajería a la que habían migrado, un faro en la inmensidad de sus horas vacías. Las videollamadas eran infrecuentes. Arturo siempre ponía excusas. La conexión en la selva colombiana era pésima, su cámara se había estropeado, no quería que ella lo viese con el aspecto de un náufrago. Las pocas veces que lograron conectar, la imagen era oscura, pixelada.
Su voz llegaba con eco, casi metálica, pero sus palabras seguían siendo un bálsamo. «Eres un faro en mi existencia, Carmen», le escribió una noche. «Un alma gemela encontrada en el crepúsculo de la vida». Ella leyó el mensaje con lágrimas en los ojos, una sonrisa temblorosa en los labios. El otoño avanzaba, despojando a los árboles del jardín del Turia de sus hojas, pero en el corazón de Carmen florecía una primavera tardía e inesperada. Elena no tardó en notar el cambio. «¿Se puede saber qué mosca te ha picado?», le preguntó una tarde, mientras tomaban un café en una terraza de la Plaza de la Virgen, observando el ir y venir de turistas y locales. Carmen estaba más distraída que de costumbre, sonreía a la nada y consultaba el móvil con una frecuencia inusitada. «Nada, cosas mías», respondió Carmen, intentando sonar despreocupada. «Cosas tuyas, que tienen nombre y apellidos, ¿verdad?», inquirió Elena, arqueando una ceja. Su amiga la conocía demasiado bien. Carmen suspiró, una mezcla de pudor y emoción. «Se llama Arturo. Es especial», y le contó. No todo, por supuesto. Omitió la intensidad de algunos mensajes, la sensación de estar viviendo un romance adolescente a sus 70 años. Pero le habló de su inteligencia, de su sensibilidad, de la conexión que sentían. Elena escuchó pacientemente, removiendo su cortado con la cucharilla. Cuando Carmen terminó, la miró con sus ojos agudos, esos que parecían capaces de traspasar cualquier fachada. «Carmen, ten cuidado. En Internet hay mucho lobo con piel de cordero». «Arturo no es así», replicó Carmen, quizás con demasiada vehemencia. «Es un hombre bueno, culto. Además, está en Colombia, haciendo una labor maravillosa». «Colombia está muy lejos», murmuró Elena, «y la bondad, querida, no siempre se ve a la primera». Unas semanas después llegó el primer nubarrón. Arturo le escribió con evidente angustia. Había querido enviarle un regalo, una artesanía local, una esmeralda pequeña, pero según él, llena de la luz de sus ojos. Sin embargo, el paquete había quedado retenido en la aduana de Bogotá. Un problema burocrático, una tasa inesperada. Necesitaba 300 euros para liberarlo. «Me siento tan avergonzado de pedirte esto, mi luz», escribió, «pero estoy en una zona remota y mis cuentas aquí son un desastre. Te lo devolveré en cuanto llegue a la ciudad la próxima semana. Lo juro por lo más sagrado». Carmen sintió un nudo en el estómago. 300 euros no eran una fortuna, pero la petición la descolocó. Recordó las advertencias de Elena. Releyó los mensajes anteriores de Arturo, buscando alguna señal, alguna incongruencia. Pero solo encontró palabras de afecto, de profunda conexión. ¿Cómo podía dudar de él? Sería una traición a todo lo que habían compartido. Además, la idea del regalo, de esa esmeralda que simbolizaba sus ojos, la conmovió. Con manos temblorosas hizo la transferencia desde la aplicación de su banco. Se sintió un poco culpable, como una colegiala haciendo una travesura, pero también extrañamente excitada, partícipe de una aventura secreta y romántica. Le envió a Arturo el comprobante. Su respuesta fue un torrente de gratitud y promesas de amor eterno. El regalo, por supuesto, nunca llegó. Primero fueron excusas sobre la ineficiencia del servicio postal colombiano, luego un supuesto robo en la oficina de correos. Arturo parecía desolado, más por la decepción de Carmen que por el objeto perdido. Y Carmen, aunque una pequeña espina de duda se había clavado en su corazón, se apresuró a consolarlo. Su inversión emocional era ya demasiado grande como para echarse atrás por un simple paquete extraviado. Poco después, los problemas de Arturo se agravaron. Un equipo esencial para el proyecto de los puentes se había averiado. La reparación era costosa y urgente. De lo contrario, todo el trabajo se paralizaría y las comunidades a las que ayudaba quedarían desatendidas. Esta vez eran 1000 euros. «Sé que es mucho pedir, Carmen de mi alma», le escribió, su mensaje teñido de desesperación. «Pero eres la única persona en el mundo en quien puedo confiar. Mis ahorros están bloqueados por trabas administrativas aquí. Este país es una pesadilla burocrática. Te lo devolveré todo, con intereses si es necesario, en cuanto cobre el próximo certificado de obra». Carmen pasó una noche en vela. Los 1000 euros eran una parte significativa de sus pequeños ahorros, aquellos que guardaba para alguna emergencia o para ayudar a sus hijos si lo necesitaban. Pensó en Manuel, en su prudencia, en cómo habría desaprobado todo aquello, pero luego pensó en Arturo, en su voz, aunque distorsionada, en sus palabras que le habían devuelto la ilusión. Pensó en su generosidad, en su labor humanitaria.
¿Podía ella, desde su cómoda vida en Valencia, negarle ayuda a un hombre que estaba sacrificándose por los demás? La culpa la carcomía. Al amanecer, con ojeras y el corazón encogido, hizo una nueva transferencia. Esta vez, la respuesta de Arturo fue aún más efusiva, llena de promesas de un futuro juntos en Valencia, en cuanto esta pesadilla termine. Habló de pasear por el cauce del Turia cogidos de la mano, de visitar el mercado central, de leer poesía en el balcón de Carmen, bajo el sol de la tarde. Carmen empezó a vivir en una realidad paralela. Durante el día, cumplía con sus rutinas, iba a la compra, limpiaba el apartamento, hablaba con Nube. Pero su mente estaba en Colombia, con Arturo, compartiendo sus tribulaciones, anhelando sus mensajes. Se aisló aún más. Evitaba a Elena, cuyas preguntas se habían vuelto demasiado incisivas. Cuando su amiga le insistía en quedar, Carmen ponía excusas: un resfriado, una visita al médico, un cansancio repentino. La verdad es que no quería enfrentarse a su mirada escrutadora, no quería que nadie enturbiara la frágil burbuja de felicidad que había construido con Arturo. El invierno se instaló en Valencia, con sus días grises y húmedos, y con él llegó una nueva petición de Arturo. Un colega suyo, un joven ingeniero indígena al que había tomado bajo su protección, había sufrido un grave accidente en la selva. Necesitaba una operación urgente y muy costosa, y el seguro de la empresa no cubría ese tipo de contingencias en zonas tan remotas. Eran 2.000 euros. Mi corazón está roto, Carmen, le confesó Arturo. Este muchacho es como un hijo para mí. No puedo dejarlo morir. He agotado todos mis recursos. Por favor, ayúdeme a salvarlo. Cada minuto cuenta. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba de los ahorros que Manuel le había dejado. La angustia era física, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Recordó a sus propios hijos, Inés y Carlos. ¿Qué haría ella si estuvieran en peligro? La respuesta era obvia: cualquier cosa. Y Arturo sentía lo mismo por aquel joven. Miró la foto de Arturo en su tableta, esa mirada noble, ese rostro que irradiaba bondad. No, él no podía estar engañándola. Era imposible. Las dudas que a veces la asaltaban eran solo producto de su propia desconfianza, de las cínicas advertencias de Elena. A la mañana siguiente fue al banco. La empleada, una joven amable que la conocía de sus visitas esporádicas, la miró con cierta sorpresa cuando Carmen solicitó retirar 2.000 euros en efectivo. ¿Algún problema, Carmen? ¿Necesita que la ayudemos con alguna gestión?, preguntó con genuina preocupación. Carmen balbuceó una excusa sobre una reforma en casa, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. Salió del banco con el sobre abultado en el bolso, el corazón latiéndole con fuerza. Hizo la transferencia desde una oficina de envíos de dinero, como Arturo le había indicado, para evitar los controles bancarios internacionales que tanto retrasan todo. La gratitud de Arturo esta vez fue casi reverencial. «Has salvado una vida, mi ángel valenciano», le escribió. «Nunca podré pagarte esto. Solo puedo ofrecerte mi amor eterno y la promesa de que muy pronto estaremos juntos y te compensaré por cada sacrificio». Carmen lloró al leer sus palabras, lágrimas de alivio, de emoción, de un amor que sentía más real que nunca. Pero la tensión y el secretismo estaban haciendo mella en ella. Dormía mal, apenas comía. Su precioso Nube la miraba con sus grandes ojos verdes como si no la reconociera. Un día, mientras regaba los geranios mustios de su balcón, se encontró con Elena en el rellano. Su amiga volvía de la compra, cargada con bolsas. «Carmen, qué sorpresa», exclamó Elena, aunque su tono era más de preocupación que de alegría. «Estás muy pálida. ¿Te encuentras bien?» Carmen intentó sonreír. «Sí, solo un poco cansada. Ya sabes, la edad no perdona». «La edad o algo más», replicó Elena, mirándola fijamente. «Hace semanas que no sé nada de ti, aparte de tus excusas. ¿Qué está pasando, Carmen? Y no me digas que nada, porque te conozco desde que éramos unas niñas». La amabilidad fingida de Carmen se desmoronó. Sintió una oleada de irritación. «¿Por qué tienes que meterte siempre en mis asuntos, Elena? Estoy bien, ¿de acuerdo? Déjame en paz». Elena retrocedió un paso, herida por la dureza de sus palabras. «Solo me preocupo por ti, Carmen. Eres mi amiga». «Pues no te preocupes tanto», espetó Carmen antes de entrar en su apartamento y cerrar la puerta con un portazo, algo completamente impropio de ella. Se apoyó contra la madera, temblando, el corazón desbocado. ¿En qué se estaba convirtiendo? La primavera comenzaba a insinuarse en Valencia.
Los días se alargaban y los primeros brotes verdes aparecían en los árboles, pero para Carmen el invierno emocional se recrudecía. Arturo le escribió con una urgencia que nunca antes había mostrado. Su mensaje era un grito de auxilio. «Amor mío, estoy desesperado. He sido víctima de una trampa terrible. Me acusan de malversación de fondos en el proyecto. Es una calumnia infame, te lo juro. Pero aquí, en este país corrupto, la justicia es una farsa. Estoy detenido, incomunicado. Un contacto me ha permitido enviarte este mensaje a escondidas. Necesito 10.000 euros para pagar a un abogado influyente, el único que puede sacarme de esta pesadilla y demostrar mi inocencia. Si no consigo ese dinero en 48 horas, me trasladarán a una prisión infecta en medio de la selva, y entonces estaré perdido para siempre. Tú eres mi única esperanza, Carmen. Por favor, no me abandones ahora. Nuestro futuro juntos depende de esto». 10.000 euros. La cifra resonó en la cabeza de Carmen como un disparo. Era una cantidad imposible. Ya no le quedaban ahorros. Su pensión apenas cubría sus gastos mensuales. Miró a su alrededor, a su pequeño apartamento lleno de recuerdos. Los muebles heredados, los cuadros que Manuel había pintado como aficionado, las figuritas de Lladró que coleccionaba. Tendría que venderlo todo, o pedir un préstamo, endeudarse hasta las cejas a sus 70 años. La idea la aterrorizaba. Pero la imagen de Arturo, solo y desesperado en una cárcel extranjera, la atormentaba aún más. Su Arturo, el hombre culto y sensible que le había devuelto la alegría de vivir, no podía fallarle, no ahora. La presión era insoportable. Durante 2 días apenas durmió, apenas comió. Daba vueltas por el apartamento como un animal enjaulado, buscando una solución, cualquier solución. Pensó en sus hijos. Pero ¿cómo explicarles aquello? La vergüenza la paralizaba. Desesperada, con el plazo de las 48 horas a punto de expirar, hizo algo que se había prometido no volver a hacer. Llamó a Elena. Su voz era un hilo tembloroso. «Elena, necesito tu ayuda. Es urgente». Elena, a pesar de la reciente discusión, acudió de inmediato. Encontró a Carmen devastada, al borde del colapso. Entre sollozos, Carmen le contó la última petición de Arturo, la detención, la amenaza de la cárcel. Elena escuchó en silencio, su rostro cada vez más sombrío. Cuando Carmen terminó, no hubo reproches, solo una pregunta tranquila pero firme. «¿Alguna vez has visto a ese hombre en persona, Carmen? ¿Una videollamada clara, sin excusas?» Carmen negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «La conexión siempre es mala. Él dice que...» «Carmen», la interrumpió Elena suavemente. «Hace unas semanas, después de nuestra discusión, me quedé muy preocupada. Y bueno, hice algo que quizás no debí. Le pedí a mi nieto, que es un hacha con estas cosas de Internet, que buscara información sobre ese tal Arturo Vélez, ingeniero en Colombia». Carmen la miró con los ojos desorbitados, el corazón encogido por un mal presentimiento. «No encontramos a ningún ingeniero con ese nombre en proyectos humanitarios en Colombia», continuó Elena, su voz llena de compasión. «Pero sí encontramos las fotos que me enseñaste de él, las que te envía». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Esas fotos, Carmen, pertenecen a un catálogo de modelos de un banco de imágenes, y también a un perfil de un jubilado alemán que vive en Baviera y que no tiene nada que ver con Colombia ni con la ingeniería». Sacó su móvil y le mostró a Carmen las imágenes. Allí estaba Arturo, su Arturo, sonriendo desde la página de un banco de fotos con un precio debajo de su rostro. Y allí estaba de nuevo, en el perfil de un tal Hans Müller, rodeado de nietos rubios en un jardín nevado. El mundo de Carmen se hizo añicos. El aire le faltó en los pulmones. Miró las fotos, luego a Elena, luego de nuevo a las fotos. La verdad, cruda y brutal, la golpeó con la fuerza de un huracán. Arturo no existía. Su amor, sus palabras, sus promesas, todo había sido una mentira, una estafa cruel y calculada. Se derrumbó en el sofá, el cuerpo sacudido por sollozos que parecían surgir de lo más profundo de su alma. Elena la abrazó, dejándola llorar, compartiendo su dolor en silencio. Los días que siguieron fueron un borrón de angustia y vergüenza. Carmen se sentía estúpida, ingenua, traicionada. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había podido entregar sus ahorros, su confianza, su corazón, a una sombra, a un fantasma tejido con mentiras? Intentó contactar con Arturo, pero sus perfiles habían desaparecido, su número de WhatsApp ya no existía. Se había esfumado, llevándose consigo su dinero y sus sueños. Elena fue Rocco. La acompañó a la comisaría de policía del distrito de Exposición a poner la denuncia.
aunque el inspector, un hombre joven con ojos cansados, les dio pocas esperanzas. Estas estafas son muy comunes, señora. Los responsables suelen operar desde el extranjero. Es muy difícil rastrearlos. Carmen asintió, resignada. No esperaba recuperar el dinero. Lo que más le dolía era la pérdida de la ilusión, la herida en su orgullo, la sensación de haber sido profanada en lo más íntimo de su ser. Poco a poco, con el apoyo incondicional de Elena, Carmen comenzó a recoger los pedazos de su vida rota. Tiró a la basura las pocas cosas que conservaba de Arturo, alguna impresión de sus poemas, una captura de pantalla de su rostro sonriente, el rostro del modelo alemán. Fue doloroso, como arrancarse una parte de sí misma, pero necesario. Sus hijos, al enterarse de lo ocurrido, Elena los llamó, con el consentimiento de Carmen, reaccionaron con una mezcla de rabia e impotencia. Querían ayudar, pero la distancia era una barrera. Carmen les aseguró que estaría bien, que tenía a Elena. Y era verdad. Su amiga no la dejaba sola. La obligaba a salir, a dar pequeños paseos por el cauce del Turia, ahora florecido en todo el esplendor de la primavera valenciana. La llevaba a tomar un chocolate con churros a la horchatería de Santa Catalina, como cuando eran jóvenes. La convenció para que se apuntara con ella a un taller de cerámica en el centro cívico del barrio de Ruzafa. Al principio, Carmen iba a regañadientes. Pero el contacto con la arcilla, la concentración en el torno, el parloteo animado de las otras mujeres del taller, comenzaron a obrar un lento milagro. Descubrió que sus manos, esas manos que habían temblado al hacer las transferencias, aún eran capaces de crear algo hermoso, algo real. Una tarde, meses después, mientras caminaban por los jardines del Real, Elena le comentó: «El otro día leí en el periódico sobre un grupo de apoyo para víctimas de estafas en línea. Quizás...». Carmen la interrumpió con una sonrisa, la primera sonrisa genuina que Elena le veía en mucho tiempo. «Gracias, amiga, pero creo que mi mejor grupo de apoyo eres tú». Cogió la mano de Elena y apretó con fuerza. «Y Nube, por supuesto», añadió con un guiño. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre el sendero. Carmen respiró hondo el aire perfumado de azahar. La herida seguía allí, una cicatriz invisible en su alma, pero ya no dolía con la misma intensidad. Había aprendido una lección terrible, pero también había redescubierto el valor de la amistad verdadera, la belleza de las pequeñas cosas, la resiliencia de su propio corazón. Miró a Elena, que parloteaba sobre una nueva receta de paella que quería probar, y sintió una oleada de gratitud. Quizás la primavera, después de todo, también podía florecer en el otoño de la vida.